Bienvenidos y bienvenidas a la primera parte de la ruta de aprendizaje, en donde vamos a aprender a instalar R y RStudio, ¿sí? Para aprender a instalar R necesitamos ingresar a la página web rproject.org y para descargar RStudio Desktop necesitamos ingresar a posit.co, ¿sí? Entonces el primer paso para descargar R es pinchar aquí donde dice Download R, luego nos vamos a nuestro país, que sería Chile. Luego pinchamos acá en Download R for Windows. En mi caso es para Windows, pero si ustedes lo necesitan para Mac, les voy a dejar un videito en la descripción para que lo puedan instalar, ¿sí? Entonces pinchamos acá y luego nos vamos a Install R for the first time y acá nos damos cuenta de que hay un numerito, ¿cierto? Este número va a ir aumentando a medida que van saliendo más actualizaciones de R, ¿sí? En este caso, esta sería la versión más reciente, el 4.4.1 para Windows, ¿sí? Esto es lo que pesa, ¿cierto? Entonces aquí lo vamos a instalar, se va a descargar y luego vamos a pinchar nuestra descarga. Dice, ¿quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo? Le damos que sí. Y se selecciona el idioma a utilizar durante la instalación, le ponemos que es español. Acá vemos una información importante que tenemos que leer antes de instalar, le ponemos siguiente. Luego seleccionamos la carpeta de destino, en este caso esa es la carpeta que yo deseo, y le damos siguiente, 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 siguiente también, y vamos a ver que está extrayendo los archivos y los está instalando, ¿sí? En el sistema. Esperamos un ratito. Ahora, el segundo paso es instalar RStudio Desktop, ¿sí? Entonces nos vamos a nuestra página posit.co, le damos a Download RStudio Desktop for Windows, ¿sí? Lo va a descargar, yo ya lo tengo descargado, así que lo voy a frenar. Y nos vamos al archivo descargado, nos dice, ¿quieres permitir que esta aplicación realice cambios? Si queremos. Luego, bienvenido al sistema de instalación. Siguiente, le damos un destino a la carpeta y instalamos, ¿sí? Allá asegúrense que tengan el espacio suficiente en sus computadores porque si no, no les va a dejar dar en siguiente, ¿sí? Así que si es que no tienen el espacio suficiente, vayan borrando programas en panel de control, se meten, desinstalan algunos programas que quizás pesen harto y que no los ocupen y luego vuelven a probar la instalación. Aquí se va a demorar un poquito, así es que nos pasamos a la siguiente parte de nuestra ruta de aprendizaje. Nos vemos. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de nuestra ruta de aprendizaje relacionada a conocer la interfaz de usuario de RStudio. Una vez que ya descargamos R y RStudio, ¿cierto? En el paso anterior, lo vamos a abrir y nos vamos a encontrar con este entorno lleno de herramientas, ¿cierto? Pero vamos a ir por partes, vamos a ir explicando paso a paso lo que hace cada una de estas herramientas, ¿sí? Vamos a partir por la consola primero. La consola es este lugar en donde podemos interactuar directamente con el lenguaje de programación, con R. Podemos ejecutar comandos y también podemos ver los resultados inmediatamente. Por ejemplo, le podemos ocupar como una calculadora. Podemos sumar en ella, por ejemplo, 2 más 2, le damos Enter y nos da 4. Podemos multiplicar 9 por 2, no nos deja multiplicar con X, ¿cierto? Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta de algunas cosas que tenemos que respetar de este programa, pero sí nos deja ocupar el simbolito de la multiplicación. Entonces aquí tenemos que tener ojo con estos detalles, ¿ya? También podemos elevar el cuadrado, podemos dividir, igual que una calculadora, común y corriente, ¿cierto? Eso es lo que hace la consola. En la consola no podemos ir guardando nuestro código, es por ello que nosotros vamos a utilizar este entorno de acá arriba. Si se dan cuenta, el RStudio está dividido como en 4 pantallas, las cuales se pueden ir moviendo horizontalmente y verticalmente, de acuerdo a cómo ustedes quieran trabajar. Es súper cómodo en realidad. Así que como les contaba, la consola no guarda nuestro código. Sí, esto se puede borrar. De hecho, aquí hay un botoncito que es una escoba en donde yo puedo borrar todo lo que hay acá. También están los terminales
y están los background jobs, ¿sí? Aquí se va escribiendo código también, pero con lo que se tiene que quedar es que esta es la consola y nos sirve para hacer operaciones de cualquier tipo, ocuparla como calculadora, ¿sí? Y que podemos interactuar directamente con el lenguaje de programación. Pero nosotros vamos a programar acá, en este ambiente, ¿sí? Acá podemos nosotros escribir nuestro código directamente y se van a ir guardando las variables que nosotros vayamos haciendo, se van a ir guardando acá, en esta área de acá, en el environment, ¿sí? El environment es un panel, ¿cierto? Que visualiza y va a gestionar objetos creados durante esta sesión de trabajo que vamos a hacer acá, en esta parte de acá. Entonces, todo lo que vayamos creando aquí en variables, si creamos variables, crear variables, se guarda ¿dónde? En el environment. Environment, ¿cierto? Si esto yo lo quiero escribir como un comentario, tengo que hacer un hashtag, ¿sí? Igual que en Python. En, por ejemplo, en LaTeX se tiene que hacer un porcentaje, ¿sí? Para crear comentarios. Entonces, eso también es algo, una observación. Entonces, acá en el environment vamos a poder visualizar los objetos que vamos creando, las variables que vamos creando. Aquí, por ejemplo, yo creo un modelo que se llama modelo 1, que es un data frame. ¿Qué significa que es un data frame? Que es una tabla que se compone de filas y columnas. Y en este caso, modelo 1 corresponde, yo la puedo pinchar aquí y me va a mostrar la lista de coeficientes, em, etcétera. Todo lo que se compone el modelo, ¿sí? Por acá tenemos Horror Movies, que este sí es el data frame como tabla. Y también vamos a tener 20 variables aquí actuando en esta tabla y con un total de 32.540 observaciones. Es una tabla bastante grande. Y también tenemos en la tabla New Horror Movies, que se compone de 7 variables, como pueden ver son las columnas, y son 32.540 observaciones. ¿Sí? Lo único distinto es que aquí lo que se hizo fue limpiar la tabla original de Horror Movies, que tenía 20 variables, y se achicó a 7 variables, que eran las que me interesaba estudiar. Si se dan cuenta, aquí a medida que yo iba apretando estas variables guardadas en el environment, tanto como modelo como variable sola, se va viendo acá en la consola todo lo que voy haciendo. Por ejemplo, View Modelo 1, View Horror Movies. Si se van dando cuenta, esa es la funcionalidad que tiene esta consola. ¿Ya? Aquí nosotros podemos gestionar estos objetos también. Esto permite que tengamos un acceso más rápido de estos objetos y también que importemos datos de una forma más rápida. ¿Sí? Entonces, aquí en File, nosotros lo que tenemos que hacer es poner New File y vamos a generar un RScript, ¿sí? RScript se refiere al codeo de todas las funciones que vamos a ejecutar en este ambiente, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos hacer como ejemplo es crear una variable. ¿Cómo lo podemos hacer? A la variable le vamos a poner X y para indicar esta variable vamos a hacer un signo menor y un guión, tipo una flechita indicando la variable, y, y la vamos a correr. ¿Y cómo la corremos? Con control enter. Entonces ahí, ¿qué tenemos acá? Tenemos los values, que serían las variables, la variable x, que va a estar en un intervalo entre 1 y 10, ¿sí? Luego tenemos la variable y. La variable y yo la puedo categorizar con un rnorm, norm, ahí me equivoqué, sería 10 y la ingreso, control enter, ¿cierto? Entonces aquí tengo los valores que adquiere la variable i, que yo misma le entregué, ¿sí? Y luego podemos hacer un data frame de estas dos variables, es decir, una tabla con los valores de x y con los valores de y. ¿Y cómo lo hacemos? Dándole un nombre a este data frame, le vamos a poner data, que es como el común que se le pone siempre. Data, la vamos a nombrar
Y le vamos a poner, por favor, creamos un data frame que tenga las variables X e Y. Y listo. Y acá tengo nuestro data frame. Y aquí uno le da doble clic en el environment, porque recuerden que aquí nosotros gestionamos nuestras variables y nuestra data, y tenemos acá nuestro resultado. Entonces, ¿qué hizo? Nosotros le dimos valores a la data. Nosotros le dimos valores como un intervalo del 1 al 10 en X, y aquí está. Y también le dimos valores ahí, que son estos de acá, ¿sí? Entonces, así es como ingresan las variables al environment. Em, Así podemos hacer una depuración más completa y también podemos analizar más en profundidad. Luego tenemos el history, que aquí se va haciendo un historial de todos los comandos que voy aplicando. Por ejemplo, estos fueron los que apliqué antes con las datas que les había mostrado del Horror Movies. Em, pero aquí se va guardando toda la información que yo voy aplicando. Por eso se llama history, historia, ¿cierto? Luego acá tenemos las conexiones, porque también nos podemos conectar a bases de datos de fuentes externas, y también podemos conectarnos a bases de datos como SQL, no SQL, etcétera. Y también podemos facilitar la extracción y manipulación de datos de Internet, ¿cierto? Y acá tenemos la versión, un tutorial que le ofrece por default el RStudio. Y abajito nos vamos al cuadrante que está abajito de Environment, que se compone de files, de plots, de packages, de help, de viewer y de presentation. En file vamos a tener todo lo que tenemos guardado en nuestro computador, ¿sí? Aquí tengo acceso, bueno, a varios documentos, ¿cierto? Tenemos Word, tenemos, bueno, todas las cosas que uno tiene guardado en el computador. Luego acá, y podemos llamar esos archivos, por supuesto, para poder trabajar con ellos en el entorno de ejecución. Los plots van a ser los gráficos que nosotros vayamos a tirar a partir de correr el código, ¿sí? Los plots se pueden guardar, se pueden visualizar solamente y también se pueden exportar en una calidad bastante buena, la verdad. Y acá hay, bueno, están las flechitas con las que podemos ir pasando al siguiente y devolviéndonos al anterior plot si es que queremos revisar. Y también tenemos una escobita que es para limpiar nuestro espacio de trabajo. Luego tenemos packages, que es la gestión de los paquetes que tenemos instalados, ¿sí? Bueno, R funciona a partir de la instalación de paquetes. Dentro de los paquetes nosotros vamos teniendo las funciones que queremos llamar para poder cumplir el objetivo del código, ¿sí? Y aquí podemos irla activando, desactivando, etcétera, dependiendo de lo que vayamos ocupando. Después tenemos la sección Help. En Help nosotros le podemos pedir ayuda cuando queramos a R, así como pidiéndole ayuda en instructivos, manuales, ¿cierto? En algunas referencias de paquetes o consejos también. No es tan clave una inteligencia artificial, si bien igual es bastante útil. El viewer muestra aquí contenido HTML o contenido extraído de la web generado desde R. Hola, bienvenidos a la tercera parte de la cápsula y penúltima parte, en donde vamos a revisar un análisis de portafolios en R. ¿Sí? Vamos a hacer una introducción en donde quiero dejarles claro que lo que vamos a aprender acá es a utilizar la herramienta, ¿cierto? Para el análisis financiero de portafolios. Y lo primero que vamos a visualizar, antes que todo, van a ser varias librerías y varias funciones para descargar datos financieros, calcular algunos retornos, optimizar estos portafolios para la toma de decisiones y también, como pueden ver acá, visualizar estos resultados. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el portafolio óptimo y la frontera eficiente, ¿sí? Entonces, para poder lograr esto, el primer paso es instalar todos los paquetes que vamos a utilizar. Pero antes, bueno, como ustedes podrán ver acá, yo ya corrí el código completo. em,
no es tan largo como se podrán imaginar, pero la idea es que ustedes lo practiquen en la casa, ¿sí? Como puede ser un aprendizaje simultáneo, es decir, como haciéndolo junto conmigo, o lo pueden hacer correr cada uno por su parte, ¿sí? La idea es que me pregunten si tienen cualquier duda o si el código en sí no les funciona, ¿sí? Entonces, vamos a ello. El primer paso, como dije, es instalar los paquetes. Voy a limpiar aquí mi área de trabajo, ¿cierto? Porque vamos a comenzar de nuevo. Le doy yes y le doy sí. Bueno, como verán aquí también pueden exportar esto. Lo podemos guardar aquí, save. Lo podemos guardar como PNG, por si acaso y lo voy a borrar, ¿sí? Entonces, como verán, aquí nos quedamos con esta área de trabajo, con todas las otras áreas de trabajo limpias y esta es nuestra área principal que vamos a utilizar. Y lo primero que vamos a hacer va a ser instalar estos paquetes. Se nos va a abrir esta alerta, ¿sí? En donde tenemos que decirle que sí para que nos instale cada uno de estos paquetes, ¿sí? Y me dice que sí a cada rato porque son varios los paquetes los que estoy instalando. Entonces ahí está trabajando, ¿ven? Acá en la consola se puede ver todo el trabajo que está haciendo R para instalar los paquetes que le dije que instalara para nuestro análisis. Entonces aquí dice que TDQuant, por ejemplo, ya está listo. Podemos darle correr a StarJazer, ¿cierto? Que está listo. Podemos darle a Plotly, podemos darle a Timetica, a Tibir, a ggplot2, a Forecast, a Deplir, a Reader, que es el último. ¿Sí? Entonces, una vez que esto ya esté instalado, es decir, que ya deje de trabajar, vamos a seguir con el paso 2. El paso 2 es activar estas librerías, porque no basta simplemente con instalarlas, sino que yo en el código tengo que llamarlas, ¿sí? ¿Y cómo las llamo? De esta forma. Entonces, vamos a ir llamando una a una las librerías, ¿sí? Para que cuando sale azul, así, como lo ven así, ya es porque la librería está llamada. Entonces, lo van intentando las veces que ustedes crean que ya está bien. Aquí ya me están saliendo azules, así que significa que ya están llamadas y puedo continuar mi trabajo. Perfecto. Stargazer y por último Reader. ¿Sí? Listo. Tercer paso, entonces lo que vamos a hacer es extraer nuestros datos bursátiles. Lo primero que hacemos es definir estos nemos de aquí, que van a ser las siglas de cada acción. Por ejemplo, AMZN significa Amazon, esta significa Apple y así hacia el lado. Y también decirles que como última instancia dentro de esta cápsula vamos a hacer un trabajo práctico en donde ustedes van a tener que escoger estos nemos. Sí, es libertad el criterio que utilizan para poder escogerlos, pero la idea es que puedan crear el portafolio y puedan sacar conclusiones respecto a ello y respecto a la elección que hicieron. ¿Sí? Entonces, se crea un vector, el cual vamos a llamar tick, un vector como variable, ¿cierto? Esta variable se va a guardar en el environment una vez que la corramos, por ejemplo, así se va a guardar como tick y esta C lo que viene a indicar es que es una combinación de todas estas acciones, ¿sí? La C lo que hace es combinarlas y las combina formando este tick o vector o variable que se crea dentro del environment, ¿sí? Y se guarda. Entonces, una vez que ya creemos nuestro vector, lo que hacemos es crear un data frame, el cual vamos a llamar price data. eh, lo declaramos como price data. Recuerden que todo lo que vayamos declarando se hace de esta forma, poniendo el menor y un guión, ¿cierto? Es como una flechita hacia la variable. Y para poder crear este data frame llamado price data, lo que vamos a hacer es usar esta función que se llama tqget, ¿sí? La cual tiene argumentos dentro de su función, los cuales son el vector que yo creé antes, el from, que el from tiene que ver con desde cuándo yo quiero esta información. En este caso yo la quiero desde el 26 de mayo del 2019 hasta el 26 de mayo del 2024, ¿sí? Luego, lo que hace el get es que desde acá, desde esta fuente, voy a sacar la información que voy a meter en price data, ¿sí? Entonces, lo que hago es selecciono, le aplico run y ya está corrido el código. Está azulito. Entonces dice, paso 4 calcularlo y, bueno, antes de ir al paso 4 vamos a revisar nuestra tabla price data, ¿cierto? Que era lo que íbamos a crear, nuestro data frame y nos vamos a dar cuenta que se compone de symbol, date, que sería la fecha, open, el precio de apertura, el precio high, el precio low, el precio close, que sería el precio cierre, volumen y el adjusted, ¿sí? El volumen de las acciones y el adjusted. El adjusted significa el precio ajustado, ¿sí?
Eso nos va a entregar este data frame que acabamos de crear. Y este se va a guardar acá en el environment, ¿sí? Al igual que el mi otra vector que ya creé. Entonces, ahora sí nos vamos al paso 4, en donde queremos calcular los retornos diarios por cada una de las acciones, en donde vamos a hacer uso de los logaritmos, ya que lo que estamos haciendo es trabajar con rendimientos continuos. Eso significa que estamos trabajando con periodos de tiempos muy pequeñitos. Entonces, el logaritmo nos va a facilitar el trabajo matemático detrás, ¿cierto? Dado que es lo más cercano a una distribución normal, ¿sí? Entonces, considerando eso, vamos a correr este código. Listo y le vamos a poner como periodo en meses, ¿sí? Porque es lo que yo quiero obtener. Entonces, una vez que ya obtengo esto, obtengo mi data frame, al cual llamé log retorno TD, ¿sí? Y lo tengo de esta forma. Si se dan cuenta, los datos están distribuidos a lo largo de del data frame. Es bastante incómodo revisar así una tabla. Entonces, lo que se hace en este caso es que yo puedo elegir hacer una transposición de los datos, ¿sí? Voy a transponer. Entonces, yo hago correr este código de acá y lo abro acá y lo que hace es que la misma, el mismo data frame que yo tenía antes, este de acá a lo largo, ¿cierto? Lo que hizo fue mostrarme hacia el lado los símbolos, ¿sí? Acá están los símbolos. Y acá están los retornos diarios. Entonces, lo que rellena la columna son los retornos. En este eje de acá tengo las fechas y acá tengo cada Nemo. Entonces, sí, si se van dando cuenta, es mucho más ameno de ver, de visualizar, ya que tengo hacia el lado la información y no hacia abajo, como aquí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace este código. Entonces, después, el siguiente paso es calcular las estadísticas de este portafolio que estoy generando. Entonces, lo primero que hago es calcular la rentabilidad media como una variable, ¿cierto? Entonces, le doy correr y tengo la variable, el retorno promedio calculado, ¿sí? Como variable. Y luego acá puedo calcular la matriz de covarianza de los retornos de las acciones que seleccione con las cuales estoy trabajando. Entonces le voy a dar correr y tengo mi matriz de covarianza. Acá tengo la matriz de covarianza. Entonces, lo interesante de esta matriz de covarianza es que acá tengo la diagonal, ¿cierto? Que es lo que más me interesa de la matriz de covarianza. Y si se fijan, estos datos de aquí son totalmente especulares unos de otros, lo cual me hace deducir, ¿cierto? Que aquí existe un triángulo, el triángulo de aquí es totalmente especular al triángulo de arriba. O sea, el triángulo inferior es especular al superior, ¿sí? Y lo único que lo divide es esta diagonal. Por eso es tan importante la diagonal, ¿ya? Entonces, luego sigo con crear y evaluar un portafolio de ejemplo. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es generar pesos de forma aleatoria, ¿cierto? Al azar para los activos y luego lo vamos a normalizar. Entonces, vamos a declarar la variable WTS, ¿cierto? De peso. eh, Vamos a utilizar la función runif, ¿cierto? Este es el largo del vector. Vamos a poner un mínimo y un máximo. Y luego vamos a eh, sacar, a dividir el WTS en la suma de cada uno de los pesos, ¿sí? Y ahí lo dejamos como variable. Luego de eso, lo que hacemos es calcular la rentabilidad anualizada y los riesgos del portafolio. Entonces, en Por Returns va a ser la rentabilidad anualizada con esta fórmula, la hacemos correr y se me va a guardar en los values. Luego hacemos lo mismo con el riesgo del portafolio. Me va a dar acá un valor, ¿cierto? Del riesgo del portafolio. No, creo que no corrió. Aquí está. Por risk. 0,2568. Perfecto. Una vez tengamos eso calculado, tenemos que calcular el ratio de Charpe, ¿sí? Nosotros sabemos que la tasa libre de riesgo lo podemos asignar como valor a partir de los bonos del tesoro, ¿cierto? Esto lo podemos saber como un dato externo. Entonces, esto lo vamos a asumir como un dato externo que me lo entrega. 0,04231. Y esa tasa es la que vamos a utilizar para el cálculo del ratio de Charpe, ¿sí? Esa es la justificación de ese valor. Calcular el ratio de Charpe nos va a permitir saber el rendimiento del portafolio ajustado al riesgo eh, a la tasa libre de riesgo, ¿sí? En comparación con una inversión libre de riesgo, ¿sí? Considerando la volatilidad del portafolio. Entonces, lo que hacemos acá es representar los retornos esperados del portafolio. Le después calculamos, una vez que ya hemos calculado el riesgo del portafolio, lo utilizamos acá en la fórmula del ratio de Sharpe
Y luego utilizamos la tasa libre de riesgo que nombramos ahí arriba y ahí podemos calcular fácilmente nuestro rendimiento ajustado por riesgo. Entonces acá tenemos el ratio de Sharpe que me dio 0,765 y también metí a las variables la tasa libre de riesgo. Luego viene la generación de múltiples portafolios, porque simplemente no basta con tener una sola opción, ¿cierto? Si yo quiero tener la mejor opción, entonces quiero tener varias alternativas. Lo que se propone acá es definir un número de portafolios a simular y vamos a crear matrices para almacenar estos resultados. Entonces, en este caso, yo lo que quiero hacer es crear 10.000 portafolios. Es un número bastante grande. Así es que añadimos esta variable, la cual vamos a llamarla número de portafolios, numport, ¿cierto? Y le vamos a decir que su valor es 10.000. Entonces, la grabamos, su valor es 10.000. Si se dan cuenta, aquí está grabada, numport. Luego, con ayuda de crear la matriz, a través de la función matrix, ¿cierto? Vamos a declarar la variable allWTS, la cual va a tener la misión de almacenar los pesos, ¿sí? Todos los pesos, como que eso significa el nombre, todos los pesos de los activos que voy a simular, es decir, todos los pesos de los 10.000 portafolios que voy a simular. Entonces, lo que quiero decirle es que en las filas ponga el número de cada portafolio y en las columnas ponga el largo del Nemo, ¿sí? La longitud del vector del TIC, en este caso, que tiene los nemos de las acciones. Entonces, luego vamos a utilizar el función vector, ¿cierto? El cual vamos a llamar por returns y le vamos a entregar un vector numérico vacío, ¿cierto? El cual va a ser inicializado con la longitud de la variable numport, ¿sí? Se va a utilizar para almacenar los retornos esperados de cada uno de los 10.000 portafolios. Entonces aquí ya estamos creando esta matriz, este vector numérico para poder almacenar cada uno de los retornos esperados. Y luego lo que vamos a hacer es hacer otro vector numérico, que el cual vamos a llamar riesgo del portafolio, porque lo que me va a decir es el riesgo de cada uno de los portafolios que estoy simulando. Entonces le vamos a dar clic acá, le vamos a dar run acá y run acá. Y luego vamos a calcular el ratio de Sharpe, que también lo guardé acá para poder simular los portafolios. Con este for de acá vamos a hacer la simulación de los portafolios y luego vamos a hacer las visualizaciones de cada uno de estos portafolios. Entonces, lo que hago primero es crear un data frame con los resultados, los valores de los portafolios, con la función table. Luego con cbind eh, tengo los valores de los portafolios y luego identifico el portafolio de mínima varianza con esta línea de código de acá. Identifico el portafolio de máximo índice de Sharpe y una vez que ya haya identificado eso, tabulamos todos los pesos de los portafolios. Entonces le doy run y quiero que me muestre todos los pesos del portafolio. Ah, me dice que no encontrado. A ver, ahí y debería corrérmelo. Bueno, aquí debería mostrar una tablita con todos los pesos del portafolio de mínima varianza. Em, Les puedo mandar una fotito de lo que es la tablita para no perder tiempo como en avanzar en esta cápsula. Lo mismo quizás pase con esta. A ver, claro. Entonces, aquí lo mismo, claro que no encuentra el objeto P. No está declarado el objeto P, pero ahí lo declaro. Dice, tabulamos los pesos del portafolio de máxima Sharpe, ¿cierto? Y tabulamos lo de mínima varianza. Estos dos códigos, este va a entregar los pesos del de mínima varianza y este va a entregar los pesos del índice de Sharpe, ¿sí? Em, Estos son dos tablitas súper pequeñitas, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es graficar todo esto, ¿sí? Le damos run y acá tenemos el grafiquito. Entonces, ahí lo podemos agrandar. Entonces, acá tenemos los retornos anualizados porcentuales, acá tenemos los riesgos anualizados, acá tenemos la línea, el portafolio de tangencia. Estos puntitos son todos los portafolios que simulé. Imagínense, fueron 10.000. Así es que
Todos estos son los portafolios que simulé. Y aquí el que se acerca al de frontera eficiente, ¿sí? Em, Ustedes tienen que interpretar este gráfico de tal manera que les entregue información relevante para la toma de decisiones de inversión de este portafolio, ¿sí? Como me conviene o no me conviene, ¿sí? Y eso lo indica el ratio de Charpe también, ¿sí? Listo, obtuve mi gráfico, puedo ponerle menos número de portafolios a simular, como para tener una mejor visualización de eso, pero una vez que ya lo obtuve, lo voy a dejar acá abajito, nos vamos a la estimación de betas, ¿sí? Entonces, una vez que ya terminamos de ver el gráfico, hacemos la estimación de betas y descargamos los datos del S&P 500 calculando los retornos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestra variable TIC, nuestro price data, el logaritmo, ¿cierto? La transposición. Luego renombramos la columna del SP 500 y realizamos las regresiones, ¿cierto? Armamos cada regresión. Aquí si se dan cuenta ya me las absorbió. Los modelos que armé por cada una de las acciones sobre el índice, ¿sí? Y armamos ahora el modelo de Fama French. Preparamos los datos a través de este URL y los descargamos, ¿sí? Con este código que está acá. Utilizan exactamente el mismo. Luego convertimos las fechas y seleccionamos los datos relevantes, ¿sí? De esos datos vamos a seleccionar algunos datos relevantes con este código y luego vamos a unir los retornos de los activos con los factores, combinando la data, ¿cierto? La get ready con logaritmo y restamos el retorno libre de riesgo de los retornos de los activos. Una vez que ya corrimos ese código, estimamos el modelo de los tres factores de Fama French. De aquí se dan cuenta, aquí están los tres: MKTRF, SMB y HML, combinando la data. Y una vez que ya lo tengamos, me tira un Stargazer, que sería como un análisis de datos de los modelos de Fama French. Finalmente, lo que se busca con esto es que ustedes entiendan cómo instalar y cargar paquetes, ¿cierto? Que eso fue lo que hicimos durante esta ayudantía: extraer los datos bursátiles, realizar cálculo de los retornos, sacar estadísticas del portafolio, optimizar los portafolios, visualizar todos los portafolios simulados, estimar los betas y también hacer la combinación para hacer los modelos de Fama y French, ¿cierto? Con los tres factores para los activos que se seleccionaron. Esta sería una guía completa de cómo hacer un análisis de portafolio, así es que ténganlo muy en consideración. Les puede servir para cualquier activo y también incluye la extracción de datos, ¿cierto? El cálculo de estadísticas y más la optimización y la visualización de los portafolios. Ya, cualquier duda que tengan del código, me mandan un correo, los puedo ayudar con ello, no hay problema. Y eso sería todo por esta vez. Muchísimas gracias. Finalmente, llegando a la última parte de la cápsula, les voy a proponer un challenge de análisis y optimización de portafolios utilizando R. Los objetivos de aprendizaje son aprender a utilizar realmente RStudio y atreverse a tener esta interacción con la herramienta informática para así que ustedes puedan desarrollar habilidades en obtener datos financieros, en calcular estadística descriptiva, en crear portafolios eficientes y de tangencia, y a la vez se requiere fomentar la interpretación de resultados y comprensión de estos conceptos claves en la teoría de portafolios, porque en el fondo lo que yo estoy haciendo a través de todos estos cálculos y análisis es que los necesito para la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, como actividad, les propongo que ustedes seleccionen 5 acciones al azar del índice S&P 500. No pueden ser estas que están aquí, porque ya son las de ejemplo, pero ustedes pueden usar cualquier otras, ¿sí? La obtención de estadística descriptiva es un segundo ítem que también se va a hablar durante esta tarea, en donde ustedes van a tener que descargar los precios históricos de cierre ajustado, que fue lo que conversamos en el tercer bloque de esta cápsula. Calcular los retornos diarios, que fue lo que hicimos en el R, obtener los retornos esperados, las varianzas y las matrices de covarianzas, ¿sí? Que también fue lo que vimos en el código.
Vamos a evaluar también la optimización de portafolios y estableciendo el portafolio de mínima varianza y el portafolio de tangencia. Y también vamos a hacer una comparación e interpretación de los pesos del portafolio de mínima varianza versus el de tangencia y vamos a discutir por qué se producen estas diferencias y la importancia que tiene en este caso diversificar los activos, ¿sí? ¿Cuál es el impacto que tiene la diversificación? Entonces, la idea es que ustedes visualicen sus resultados utilizando el ggplot2, ¿cierto? Que era la librería que se utilizó para graficar. Y em, de forma optativa se va a pedir también una comparación de los portafolios reales versus los portafolios optimizados con fondos de inversión, por ejemplo, o ETFs. ¿Sí? Ese sería el challenge. Espero que lo tomen y que se animen a utilizar esta herramienta súper valiosa, ¿cierto? Que se llama R&R Studio. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que les haya encantado esta cápsula y nos veremos en la segunda cápsula siguiente sobre teoría de portafolio de Markowitz. Nos vemos.